Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En este tutorial les voy a compartir cómo realizar un chaleco. Yo lo llamé chaleco burbujas porque va a estar realizado en el punto burbujas. Punto que tejemos a 2 agujas o palitos o tricot, como le llamen en su país. Entonces pueden ver ahí los colores. Naranja flúor, tengo un beige, color cereza, color fucsia o color rosa flúor, mejor dicho, tengo un color lila y color jeans. Tengo también un rosita bebé que también voy a utilizar. El material es acrílico grueso, ¿sí? Ustedes ven ahí los colores que quieran utilizar o pueden usar los restos de lana que tengan. En mi caso eso es lo que voy a hacer yo, utilizar restos de lana. Como pueden ver acá en mi cuaderno tengo anotaciones, tengo las medidas que voy a utilizar para este chaleco y acá tengo el dibujo más o menos. Entonces, el contorno de este chaleco o el ancho va a ser de 87 centímetros, lo divido en dos, tengo de 43,5 es la medida. Tengo el largo total, va a ser de 45 centímetros. Largo costado puse 10 centímetros, después les explico por qué. Sisa va a tener un total de 35 centímetros, o sea que sumando la sisa y el largo costado tengo el total o el largo que va a tener, que son 45 centímetros. Después acá anoté la medida de cuello delantero, lo vamos a empezar a realizar a los 38 centímetros. Cuello trasero a los 40 centímetros. Después tengo la medida del hombro, yo puse 8 centímetros, tenemos que ver cuántos puntos entran en 8 centímetros. Entonces por acá vamos a trabajar con agujas número 7 para todo el chaleco, el cuerpo del chaleco y lo que va a ser elásticos que va a llevar en la parte del cuello y en los brazos, agujas número 5. Tengo la muestra de puntos, entonces en 21 puntos tengo 15 centímetros y en 12 filas 6 centímetros. Entonces tengo acá el dibujo de la parte delantera y trasera van a ser iguales, lo único que va a cambiar es la medida o en donde vamos a comenzar a realizar el escote. Tengo el ancho es de 43,5 centímetros, los 10 centímetros que tengo acá de largo costado va a tener una sisa bien pronunciado este chaleco. Entonces solo voy a tejer 10 centímetros y voy a comenzar a cerrar puntos, voy a cerrar 4 puntos para la sisa y después voy a hacer algunas disminuciones también y después lo que quedaría es tejer recto hasta llegar al largo final de este chaleco. Entonces tengo, después que cierro puntos, como les dije, vamos a hacer algunas disminuciones y seguir tejiendo recto hasta llegar a los 38 centímetros en el caso de la delantera para cerrar puntos para el cuello y también disminuir algunos puntos en el hombro para terminar la parte delantera. Para la parte trasera vamos a trabajar de la misma manera, montando la misma cantidad de puntos, tejiendo los 10 centímetros de largo costado, cerrando 4 puntos para la sisa, disminuyendo 2 puntos en la parte de la sisa y tejer en la parte trasera. Vamos a tejer hasta tener 40 centímetros. Vamos a cerrar puntos para el hombro y después vamos a hacer algunas disminuciones para llegar a los puntos del hombro. Entonces esto sería todo la explicación del chaleco. Les voy a pasar a explicar cómo se realiza el punto burbuja que vamos a utilizar en este chaleco. Necesitan montar múltiplo de 4 más 3 puntos más 2 puntos. Yo en la aguja enhebré 13 puntos. Entonces vamos a comenzar con la muestra, vamos a comenzar de la parte del revés del tejido. Van a tejer 5 filas en punto jersey, comenzando la primera fila con punto revés. Entonces tejen toda la hilera en punto revés.
segunda fila van a tejer en punto derecho. Entonces tejo toda la fila, los 13 puntos en punto derecho. Tercera fila con puntos al revés. Entonces así van a tejer 5 filas en jersey y en la sexta fila vamos a realizar el punto burbuja. Cuarta fila del derecho, quinta fila del revés y en la sexta fila, que estaríamos del lado derecho del tejido, comenzamos a realizar el punto burbuja. Tejidas las 5 filas en jersey, como pueden ver, en la sexta fila vamos a realizar el punto burbuja. Acá pueden ver estas lazadas que quedan larguitas, son donde realizamos el punto burbuja. Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Ahora el punto burbuja nos tiene que quedar en el centro. Tengo esta lazadita, pueden ver que tengo 1, 2, 3 puntos y vuelvo a tener la lazadita. Entonces nuestro siguiente punto burbuja tiene que quedar en el medio de la burbuja, ¿sí? De la burbuja anterior. Ahora vamos a realizar acá el punto burbuja y acá tengo la otra burbuja. Entonces acá también realizaríamos el punto burbuja. Entonces las burbujas son intercaladas para que quede mejor el punto. Voy a comenzar con punto de borde, voy a tejer 3 derechos y el siguiente punto, que es el cuarto, lo voy a soltar para realizar el punto burbuja. Entonces punto de borde, 3 derechos, al siguiente punto lo voy a soltar. Suelto el punto 4 veces, me quedan 4 lazaditas y me queda el punto que solté. Voy a tomar ese punto que solté y lo voy a tomar así por encima de las lazadas. Las lazaditas quedan todas encima de las agujas y el punto lo tomé. Entonces voy a pasar la aguja, voy a realizar un punto derecho, ¿verdad? Con el mismo punto que solté, y ese punto es el que agarra las 4 lazaditas o los 4 puntos que soltamos. Entonces lo siguiente, una vez que realizamos este punto burbuja, tejemos 3 derechos. Las burbujas están realizadas con la cantidad de 3 puntos, si se pueden dar una idea, ven, y acá tengo la burbuja de la fila anterior, es esta, y en el medio me queda ese punto. Entonces lo voy a soltar 4 veces, voy a soltar 4 lazaditas, pueden ver ahí las lazaditas, y me queda el punto suelto. Voy a tomar el punto y las lazaditas van a quedarme por arriba de la aguja. Entonces voy a realizar un punto derecho normal, estiro un poco, entonces las lazadas quedan agarradas con ese punto derecho. Voy a tejer 3 derechos y el último punto es el punto de borde. Entonces ese es el punto burbuja, lo vamos a realizar una vez más. Volvemos a comenzar, tejemos 5 filas en jersey contando la fila número 1 desde el lado del revés. Entonces estoy del lado del revés, tejo una fila, primera fila del revés, segunda fila voy a tejer del derecho, tercera fila del revés, cuarta fila del derecho, quinta fila del revés, y ahí tendría las 5 filas en jersey que tengo que tejer para en la sexta fila volver a realizar soltar el punto para tejer el punto burbuja. Entonces las veo en la fila número 5. Terminé de tejer las 5 filas en jersey y voy a pasar a realizar las burbujas. Como pueden ver ahí, las burbujas le van quedando intercaladas. Entonces ahora nuestra burbuja tiene que quedar en el medio de la burbuja anterior, ¿sí? Entonces, sexta fila, comenzamos de la siguiente manera. Punto de borde y vamos a tejer un derecho
Y el siguiente punto lo vamos a soltar para tejer el punto burbuja o para formar la burbuja. Suelto 4 veces el punto, voy a tener 4 lazadas. Ahí tengo las 4 lazadas, voy a tomar el punto, lo tomo con mi aguja y con la aguja paso por abajo y mis lazadas quedan arriba de la aguja. Entonces voy a realizar el punto derecho, un punto derecho, y ese punto derecho sujeta las 4 lazaditas que soltamos. Voy a tejer ahora 3 derechos y el siguiente punto lo vamos a soltar. Entonces suelto el punto, como ven me queda en el medio de la burbuja anterior. Tienen que quedar en el medio para quedar intercaladas. Suelto las 4 lazaditas, tomo el punto con mi aguja, ahí lo estoy tomando, voy a pasar por abajo y las lazaditas me quedan arriba de la aguja. Realizo un punto derecho, realizo 3 derechos y al siguiente punto lo voy a soltar para realizar el punto burbuja. Lo suelto 4 veces, tengo las 4 lazaditas, tengo el punto, paso la aguja, las lazaditas me quedan arriba de la aguja, realizo un punto derecho con el punto que solté, el punto derecho toma las lazaditas, realizo un derecho y el último punto de borde. Entonces así les quedaría el punto burbuja. Tienen que seguir repitiendo, ¿sí? Las burbujas les tienen que quedar intercaladas. Entonces de esta manera es el punto burbuja, el punto que vamos a realizar en este chaleco. Lo siguiente es volver a tejer 5 filas en jersey y en la sexta fila repiten el punto burbuja, ¿sí? Entonces seguimos con la ejecución de este chaleco. Comenzamos a trabajar con agujas número 7 y voy a montar 63 puntos en mi aguja. Montado los 63 puntos voy a comenzar a trabajar el punto burbuja. Yo realicé 3 cambios de color, o sea que por cada cambio de color tejí 6 filas, entonces tejí un total de 18 filas. Con esas 18 filas estoy llegando al largo donde voy a comenzar a realizar la sisa. Esas 18 filas miden 8 centímetros. Yo les había dicho que más o menos iba a medir 10 centímetros, pero para mí con 8 centímetros está perfecto. Lo siguiente que hacemos es comenzar a cerrar los puntos para la sisa. Voy a trabajar con el color rosa flúor y voy a comenzar a cerrar los puntos. Voy a comenzar a trabajar de la parte del revés, sí, mi primera fila. En esta primera fila voy a cerrar 4 puntos. Engancho la hebra y comienzo a tejer los puntos revés y los voy cerrando. Voy a cerrar un total de 4 puntos para cada sisa. Entonces voy trabajando de esta manera. Para la sisa voy a cerrar 4 puntos. Voy terminando esta fila y en la siguiente fila, en la segunda fila, voy a cerrar los otros 4 puntos. Entonces esta es mi primera fila de jersey. Voy a pasar a la segunda fila y cerrar los 4 puntos de sisa. Comenzamos la segunda fila. Voy a cerrar de lado derecho los 4 puntos para la sisa. Entonces realizo 2 derechos y el primero pasa sobre el segundo. Y así voy cerrando estos 4 puntos para la sisa. Cerrado los 4 puntos, voy a tejer todo en punto derecho hasta llegar al final. Cuando estoy llegando al final, al tener los últimos 2 puntos,
voy a parar y voy a realizar una disminución. Con los últimos 2 puntos de esta fila voy a realizar una disminución para ir dándole forma a esta sisa, para que no nos quede una sisa cuadrada, sino que le vamos a dar forma redonda al tejido. Entonces estoy finalizando esta segunda fila, tengo los últimos 2 puntos, los voy a trabajar juntos para realizar una disminución. Tercera fila del lado del revés, voy a tejer todo en punto revés hasta llegar a los 2 últimos puntos donde voy a realizar una disminución. Al igual que realizamos en la segunda fila, del lado del derecho, realizando esa disminución, la vamos a realizar de este lado. Tejo los últimos puntos, me quedan los últimos 2, los voy a trabajar juntos al revés para realizar la disminución. Voy a pasar a la fila número 4 del lado del derecho, donde voy a comenzar realizando todo punto derecho y al finalizar esta fila voy a realizar nuevamente una disminución. Estoy llegando al final de la fila número 4, voy a tejer los últimos 2 puntos al derecho y me quedan los últimos 2 puntos, los voy a tejer juntos al derecho. Fila número 5 del lado del revés, voy a comenzar tejiendo todos los puntos del revés y al llegar al final los últimos 2 puntos los voy a tejer juntos al revés y así terminaría las disminuciones para la sisa. Ahora en la sexta fila es donde vamos a realizar el punto burbuja. Como realizamos disminuciones, entonces restamos algunos puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a fijarme y si recuerdan, las burbujas en esta fila nos tiene que quedar en el medio de la burbuja anterior. Entonces acá este segundo punto es el medio de mi burbuja anterior. Entonces voy a comenzar realizando un derecho y soltando el siguiente punto para realizar el punto burbuja. Entonces, fila número 6, comienzo con un punto al derecho, siguiente punto les dije que es el punto burbuja, entonces suelto el punto 4 veces o 4 lazadas. Tengo las 4 lazadas, voy a introducir mi aguja en el punto que quedó. Ahí lo tomo el punto con la aguja y voy a pasar la aguja por abajo de las lazadas, o sea que las lazadas me quedan por arriba de las agujas y ahora realizo el punto derecho normal. Entonces el punto derecho, como saben, ahí está estirado, ven, toma las 4 lazadas que soltamos. Tejemos 3 derechos y el siguiente punto lo voy a soltar. Solté el punto, lo vuelvo a tomar y voy a trabajar el punto derecho. Y así tendría mi punto burbuja. Lo siguiente es tejer 3 derechos y ahora tengo que volver a soltar el punto. Suelto el punto y voy a soltar 4 lazadas de ese punto. Entonces suelto las 4 lazadas y ahora voy a volver a tomar el punto. Voy a pasar ese punto por abajo y las lazadas me quedan en la parte de arriba de las agujas. Cerrado el punto, tejo 3 derechos y vuelvo a repetir. Terminamos de realizar el punto burbuja y lo siguiente que hacemos es seguir trabajando. Vamos a cambiar de color cada 6 hileras y ahora tienen que seguir tejiendo recto. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a tejer recto hasta tener 38 centímetros, que es donde vamos a comenzar a realizar el escote en la parte delantera. Entonces, chicas, llegué a la medida de 38 centímetros, que es la medida en donde voy a comenzar a realizar el escote.
Por acá les voy a medir. Tengo 37 centímetros, pero yo lo voy a dejar ahí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comenzar a tejer del revés. En esta fila del revés, en esta primera fila voy a cerrar puntos. Voy a trabajar de la siguiente manera. Para mi hombro voy a dejar 2 burbujas. Entonces ustedes van a tomar su trabajo y van a tomar las últimas 2 burbujas de cada lado. Eso va a formar el hombro. Si cuento, tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos hasta el punto que solté. Hasta el punto burbuja tengo 10. Voy a agregar un punto más, tengo 11 puntos. Del otro lado también voy a contar y voy a marcar 2 burbujas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos hasta el punto burbuja y acá voy a sumar un punto más. Un punto más de la siguiente burbuja. Entonces hasta ahí son los 11 puntos que me voy a quedar para el hombro. Y voy a hacer unas disminuciones. Voy a sumarle 2 puntos más para disminuir. Entonces al sumar 2 puntos de cada lado tengo 13 puntos. Entonces lo que quiere decir es que para un hombro me va a quedar 13 puntos, para el otro hombro 13 puntos y los puntos que tengo acá en el centro, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 puntos, los voy a cerrar. Entonces ahora en la siguiente fila voy a comenzar tejiendo la primera fila del punto burbuja. Voy a tejer 13 puntos, que son los puntos que voy a tener para el hombro. Entonces voy a comenzar de la siguiente manera. Estoy del lado del revés, entonces como les dije voy a tejer 13 puntos al revés. Enganché la nueva hebra, el nuevo color, ahí lo voy a tomar bien y comienzo. 13 puntos al revés, 2, voy 3, 4, 5. Chicas, hice un pequeño cambio a partir de las instrucciones que le di en el anterior clip. Realicé la primera fila toda en puntos revés. Ahora en la segunda fila sí voy a realizar lo que les dije. Tejer los 13 puntos. En este caso vamos a tejer al derecho. Como ven, estamos en la parte del derecho del tejido. Voy a tejer 13 puntos, los siguientes puntos los voy a cerrar, que eran 25 puntos, y para quedarme con 13 puntos del otro lado o para el otro hombro, ¿sí? Entonces ese es el cambio que hice, es realizar la primera fila en punto revés, y ahora sí, en la segunda fila voy a comenzar a cerrar los puntos para el cuello. Comenzamos a trabajar tejiendo 13 puntos al derecho, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Y ahora voy a comenzar a cerrar los puntos. Comenzamos a cerrar los puntos. Entonces tejiendo punto al derecho y deslizando el primer punto sobre el segundo. Punto al derecho, deslizo el punto. Punto al derecho, deslizo el punto. Cerrado los 25 puntos de nuestro cuello, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos en la aguja, y este puntito de acá son los 13 puntos de mi hombro. Entonces trabajo los puntos, los últimos puntos
en derecho para terminar esta segunda fila. Entonces ahora vamos a trabajar lo que es el hombro. Entonces ahora vamos a trabajar con la mitad de nuestro hombro, donde nos quedó la hebrita. Vamos a seguir trabajando con esta mitad. Esta parte queda en suspenso hasta terminar esta parte. ¿Qué es lo que sigue? Tejí 2 filas en jersey. Recuerden que tejemos 5 filas y en la sexta realizamos el punto burbuja, pero vamos a comenzar a realizar disminuciones en el escote. Pasamos a la tercera fila. En esta tercera fila voy a realizar disminuciones. Voy a realizar las disminuciones para el escote. Comenzamos trabajando en punto revés y vamos a disminuir un punto al final. 2 puntos los vamos a tejer juntos. Llegué casi al final, me quedan los últimos 2 puntos, los trabajo juntos al revés y así realizo una disminución. Entonces pasamos ahora a la cuarta fila del lado derecho. Cuarta fila del lado derecho de mi tejido. Voy a comenzar esta fila realizando una disminución. Entonces tomo 2 puntos juntos y realizo un punto al derecho. Entonces termino la fila todo en punto derecho y así realizamos las únicas 2 disminuciones que vamos a tener en este escote, y al realizar esas 2 disminuciones me quedo con los 11 puntos que va a tener mi hombro. Ahí, si pueden ver, nos quedan los 11 puntos de hombro. Lo siguiente es seguir trabajando. Trabajo la fila número 5 del lado revés, fila número 6 en el punto burbuja, y vamos a seguir cambiando de color hasta llegar a tener los 45 centímetros de altura. Fila número 6, voy a trabajar el punto burbuja. Me voy a fijar en que tengo que soltar el punto en el medio de la burbuja. Ahora sí me tengo que fijar que tengo que soltar el punto que está en el medio de la burbuja anterior. Entonces comienzo la fila número 6 tejiendo 3 derechos, tejemos 1, 2, 3 puntos. Al punto número 4 lo voy a soltar y voy a realizar el punto burbuja. Realizo 3 derechos, siguiente punto, punto burbuja, o al cuarto punto, siguiente punto lo suelto otra vez y trabajo el punto burbuja, últimos 3 puntos al derecho. Entonces ahora voy a cambiar de color para comenzar una nueva fila de color. Parte delantera finalizada, chicas. Tejí 2 motivos después de cerrar los puntos. Recuerden que motivo yo le llamo a las 6 filas que tejemos del punto burbuja. Entonces tejí 2 motivos y después lo que hice es tejer 3 filas en color rosa, y después este color que está acá es es como un hilo auxiliar. Tejí un poco más para después coser esta parte del hombro, ¿sí? Entonces realizan 2 motivos y tejen después 3 filas en jersey, y a esos puntos los van a sacar en un hilo auxiliar, ¿sí? Entonces van a tejer la parte trasera de la misma manera que tejieron la parte delantera, que es el color lila. Es donde comencé a realizar el escote, a darle forma a la parte delantera. Entonces para la parte trasera van a tejer de la misma manera. Después que
terminan de realizar la sisa, de que cierran los puntos para la sisa, trabajan recto. Van a trabajar en la parte trasera. Recuerden que en la parte delantera tejimos 11. Para la parte trasera van a tejer 12. Van a tejer un motivo más, y acá al tejer 11 motivos, al comenzar este último motivo, ahí voy a cerrar los puntos para el cuello. Entonces yo lo siguiente que voy a hacer es trabajar todo el punto burbuja hasta llegar hasta esta medida que les estoy indicando, y vamos a trabajar el cuello. Parte trasera lista, les voy a mostrar. Yo ya cerré los puntos del cuello, ¿sí? Entonces, como les había dicho, para la parte trasera van a tejer una fila más, o sea 12 filas de punto burbuja. Y al comenzar la fila al comenzar a realizar la burbuja número 13, vamos a cerrar los puntos. Voy a tejer una fila del lado revés, la primera fila, y la segunda fila del lado derecho. Voy a cerrar los puntos para el escote. Dejamos 13 puntos, cerramos 28 puntos y dejamos 13 puntos del otro lado también. Entonces yo ya terminé un hombro, ahora les voy a explicar cómo realizar las disminuciones en este hombro. Tercera fila, voy a comenzar a disminuir puntos. Tengo 13 puntos, me voy a quedar con 11 puntos para el hombro. Entonces acá comienzo haciendo una disminución en la fila número 3 del lado del revés. Entonces tejo fila número 3, toda en punto revés, disminuyendo al principio. Pasamos a la fila número 4 del lado del derecho, también voy a disminuir un punto. Entonces, fila número 4 del lado del derecho, tejo todos los puntos, y al llegar al final de esta fila voy a cerrar 2 puntos juntos para realizar la disminución correspondiente. Estoy llegando al final, me quedan los últimos 2 puntos, los trabajo juntos al derecho y realicé las 2 disminuciones para quedarme con 11 puntos para el hombro. Entonces lo siguiente, realizamos la fila número 5 y en la siguiente fila, la número 6, realizo el punto burbuja. Fila número 6, realizo el punto burbuja. Entonces voy a ver dónde realicé la burbuja en la fila anterior. Acá tengo los 3 puntos del punto burbuja, son estos 3. Entonces en este punto tendría que soltarlo para hacer el punto burbuja. Entonces voy a comenzar tejiendo 3 derechos y el siguiente punto lo voy a soltar. Realizado los 3 derechos, al cuarto punto es el punto que voy a soltar y realizar el punto burbuja. Soltado el punto, voy a realizar un derecho y voy a tejer 3 derechos y al siguiente punto lo voy a soltar y voy a seguir trabajando el punto burbuja. Entonces, realizadas las burbujas, voy a pasar a realizar 3 filas en jersey y voy a retirar esos puntos en un hilo auxiliar. Los 11 puntos los voy a retirar en hilo auxiliar y tendríamos listo el otro hombro. Y así finalizaríamos esta parte trasera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es coser un hombro para realizar el elástico del cuello. Terminé, realicé
las 3 filas en jersey y retire los puntos en un hilo auxiliar, los 11 puntos. Lo siguiente que voy a hacer es coser un hombro para realizar el cuello. Vamos a hacer una costura invisible. Yo del lado del derecho dejé una hebrita para coser. Entonces voy a enhebrar una aguja y voy a pasar a coser. Coloco las prendas del lado del revés. Tomo lo que sería el hombro y voy a coser. Vamos a realizar una costura invisible, entonces del uno de los lados dejé una hebrita larga para coser, enhebré mi aguja y voy a pasar a coser. Entonces voy a pasar la hebrita hacia el punto naranja, que es el último punto donde quedé. De este lado voy a pasar hacia el punto de la par. Ven, yo vine desde acá, agarré este punto y ahora voy a pasar al siguiente punto. Más o menos los voy a acomodar para que vean. Los puntos que tengo que tomar son los naranjas de este lado y del otro lado son los puntos rosas. Entonces pasé de este lado, paso al segundo punto, tomo ese punto, paso la hebra y voy a volver al primer punto que tomé. Voy a ir ajustando un poquito, entonces ya estoy del lado del frente, del lado rosa. Voy a tomar el punto del otro lado, voy a pasar la hebra y ahora voy a volver al último punto, quiere decir al punto naranja que había tomado. Voy a pasar, ajusto un poquito, ahora estoy del otro lado, voy a pasar al siguiente punto, acá tengo el punto, lo tomo y voy a volver un punto atrás en el frente, quiere decir el punto que ya había trabajado, vuelvo siempre un punto. Entonces estoy del lado rosa, paso al siguiente punto, si se puede ver ahí, tomo la hebrita y de acá voy a volver al punto que ya había tejido, que es este puntito. Ahí. Tomo el punto, voy a pasar de este lado al siguiente punto naranja. Voy a ir ajustando un poquito y de acá voy a volver al punto que ya había tomado, que es este. Siempre vuelvo un punto atrás. Entonces estoy del otro lado, paso al punto rosa, tomo el punto, ajusto un poquito y de este lado voy a tomar el punto naranja que ya había trabajado. Estoy de este lado, paso, voy a tomar el siguiente punto, es este, lo tomo y voy a trabajar en el punto anterior, en el punto que ya trabajé la fila, el punto que agarré, el punto anterior. Entonces voy al rosa, paso al siguiente punto, ajusto y voy a tomar el punto naranja que ya había trabajado. Entonces ahí trabajo tomando el punto naranja y voy a volver al punto, un punto anterior, y así voy trabajando. Tomo el segundo punto y ahora voy a tomar el punto anterior, el punto que ya había trabajado, y así voy realizando esta costura invisible. Toda la costura nos queda de esta manera. Voy a hacer un nudito para asegurar el punto y tendríamos lista nuestra costura. Cosido nuestro hombro nos quedará de la siguiente manera, ¿ven? Una costura invisible. Lo siguiente que hacemos es pasar a levantar los puntos para el elástico del cuello. Entonces, ven, voy a comenzar a levantar los puntos con una aguja del número 6. Bueno, entonces voy a pasar a levantar los puntos. Aguja del número 6 y voy a pasar a levantar los puntos. Levantar los puntos, realicé un nudito en mi lana y voy a comenzar a levantar los puntos. Engancho en la aguja y paso.
Entonces voy levantando puntos. Entonces acá en lo que es la parte del cuello, que tengo la trenza donde cerré los puntos, voy a tomar, tengo 2 pestañitas en la trenza, voy a tomar la primer pestañita, la que está hacia afuera, hacia mí, esa voy a tomar para levantar los puntos, ¿ven? Entonces hago así la trencita para poder ver el punto, paso mi aguja y paso el hilo y saco el punto. Entonces así van a ir trabajando o levantando los puntos en esta parte donde cerramos los puntos, donde tenemos la trenza. Voy a levantar una pestañita de la trenza e ir levantando los puntos. Levantado los puntos, vamos a trabajar el punto elástico. En mi aguja tengo 87 puntos. Ustedes pueden levantar más, menos puntos. Yo en mi caso 87, voy a disminuir unos 3 o 4 puntos y voy a trabajar con esos puntos el elástico. ¿Cómo trabajo el punto elástico? Tejiendo un punto al derecho y un punto al revés. Voy a comenzar con un punto al revés y así voy a seguir. Punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, y así voy a seguir tejiendo por toda esta fila y por todas las siguientes filas. Entonces yo al terminar este elástico, recuerden que les dije que el elástico iba a ser alto para tapar todo el cuello. Cuello polera le llaman, o cuello tortuga, cuando tapa todo el cuello. Entonces yo al terminar les voy a decir la cantidad de filas que tejí para este elástico. Terminé el elástico del cuello, como ven lo realicé bastante larguito, realicé la cantidad de 28 filas. Entonces después al doblarlo nos queda de esta manera. Entonces lo siguiente que hago es coser el otro hombro y realizar el elástico a los costados, ¿sí? Entonces van a realizar el elástico de la misma manera. Elástico 1 por 1 en mi caso, y van a realizar costura en esta parte y tendrían su chaleco finalizado. Entonces yo voy a realizar el elástico a ambos lados y les muestro el resultado final. Recuerden que tenían que coser el otro hombro, ahí les muestro, y lo siguiente que tenían que hacer es empezar a levantar los puntos para tejer el elástico de la sisa. Entonces yo lo levanté, trabajé en color negro también, levanté 89 puntos en ambos costados. Entonces el cuello les quedó de esta manera, así, un cuello largo, cuello polera o cuello tortuga se les dice también, es para usarlo así dobladito. Entonces este sería el resultado de nuestro chaleco finalizado. Como pueden ver, en la parte de abajo yo no realicé elástico porque queda derechita la puntada. Me parece que queda mejor así, pero ustedes pueden optar por realizar el elástico también en la parte de abajo. Entonces así finaliza este video, espero que les haya gustado. Las espero en un siguiente video, chicas.